En esta ocasión efectuaremos los cálculos del proceso de producción de benceno a partir de la desalquilación del tolueno. Se toman información del artículo de James Douglas de 1985. En el proceso de producción de benceno por la desalquilación del tolueno se presentan dos reacciones. La primera, que es la principal, el tolueno reacciona con hidrógeno para dar benceno, y la segunda, que es la reacción secundaria, el benceno se dimeriza para dar difenilo. Como datos del problema, se establece una producción de benceno de 265 kmol por hora, con una fracción de conversión de tolueno de 0.75 y una alimentación de hidrógeno que contiene 0.05 fracción mol de metano. La selectividad se define en función de la conversión. Se considera que todo el tolueno que no reacciona se recupera a la salida del reactor y se recicla al reactor. Bien, de acuerdo a la nomenclatura de Douglas, las literales para los flujos son F para la alimentación y P para los productos. Así, F, Ft, Fe y Fm son los flujos de tolueno, hidrógeno y metano respectivamente en la alimentación, mientras que Pe, Pm, Pb y Pd son los flujos de los materiales a la salida del proceso, que en este caso representan al hidrógeno, el metano, el benceno y el difenilo respectivamente. En este problema, que es un caso de diseño, se tiene información de la cantidad de uno de los productos y datos de la distribución de productos a través de la selectividad y la conversión del reactivo limitante. El proceso de la desalquilación involucra múltiples reacciones en el reactor. Casos así son frecuentes en la industria química. Por ejemplo, el proceso de producción de acrilonitrilo. El acrilonitrilo se produce por oxidación catalítica del propileno y amoníaco usando aire como oxidante. Los subproductos principales son el ácido cianhídrico y el acetonitrilo. Las reacciones son las que se muestran aquí. Desde el punto de vista de la importancia de los productos en las reacciones, se acostumbra denominar a uno como el producto deseado, que en este caso es el acrilonitrilo, y los otros subproductos son productos no deseados. Al revisar la literatura se puede encontrar diferentes definiciones de la selectividad. Por ejemplo, la selectividad en términos del reactivo limitante, como se muestra aquí. Otra forma de definir la selectividad es como la relación de moles producidas del producto deseado sobre las moles del producto no deseado, es decir, como se muestra aquí. En ambos casos se define la distribución de productos. Una de las dificultades en los cálculos de las reacciones múltiples es que en algunas reacciones en los productos aparecen también como reactivos. Hay varias formas de tratar el problema de cálculo de balances de materia en sistemas con múltiples reacciones. A continuación veremos unos casos. La idea del primer método es manipular algebraicamente las reacciones para sumarlas buscando que los reactantes queden del lado izquierdo de la flecha, mientras que los productos queden exclusivamente a la derecha de la flecha. Por ejemplo, en el proceso de desalquilación del tolueno, en la primera reacción el benceno se multiplica por S y a la misma vez por 1 menos S, de tal forma que no se altere la reacción. La segunda reacción se multiplica por 1 menos S, obteniéndose lo que se observa aquí. Bien, nótese que S es la selectividad del benceno con respecto al tolueno, mientras que 1 menos S es la selectividad del difenilo con respecto al tolueno. Al sumar las dos ecuaciones se obtiene la siguiente reacción única. Convenientemente, un sistema de dos reacciones se convierte en una sola reacción con los reactantes quedando a la izquierda de la flecha y los productos a la derecha de la flecha. Con esta reacción se conocen las moles producidos del benceno, que son las delta N del benceno, y la selectividad. Aquí el problema es cómo se puede determinar las moles de las otras sustancias. Bien, la respuesta está en el principio de proporciones fijas de Joseph Louis Proust, que es inglés de nacionalidad, quien demostró allá por 1775 que cuando dos o más elementos o compuestos se combinan para formar un determinado producto, lo hacen en una relación de peso invariable, independientemente de cómo se prepara el producto.
Aquí en el proceso de producción de benceno se tiene la reacción con una relación estequiométrica como se muestra aquí. Usando la nomenclatura de Douglas se tendría esta expresión única, que son las ecuaciones 5 y 6 del artículo de... La relación estequiométrica queda como una igualdad de múltiples fracciones, cada una con los cambios molares de las sustancias, dividida por su coeficiente estequiométrico. Los cambios molares de las reacciones delta N subíndice I corresponden a las cantidades tanto de reactantes que se consumen como la de los productos que se generan. Para iniciar los cálculos, recordemos que la conversión del tolueno es 0.75. Con este valor se puede determinar la selectividad, como se muestra aquí, puesto que se tiene el dato de la capacidad de producción del benceno, que es de 265 kmol por oles, y con la selectividad se determinan las cantidades convertidas de tolueno. Con estos datos y la relación estequiométrica se calculan los cambios molares de los otros constituyentes en la reacción, dando lo que se obtiene en esa tabla. Hasta aquí, el problema está medio resuelto. Falta comprobar si está bien resuelto, lo cual se puede hacer calculando el balance de masa, que lo dejaremos para después. Antes veamos otra forma de proceder en el cálculo de balance de moles en el sistema de reacciones. Este método busca que los coeficientes estequiométricos se correspondan directamente con los cambios molares. En principio hay que considerar que se desconocen los coeficientes estequiométricos de la reacción única. Se procede multiplicando las reacciones por incógnitas, por ejemplo la primera reacción por X y la segunda por Y. Luego se suman las dos reacciones para dar una reacción neta, como se muestra aquí. Puesto que se tienen datos de los cambios molares del benceno, que es la capacidad de producción de 265, y el cambio de moles del tolueno a través de la selectividad, entonces se determinan los valores de las incógnitas, que son X y Y. Se obtiene, por ejemplo, en este caso, un valor de Y de 8.365 kmol por hora. Y de esta forma se demuestra que podemos llegar a los mismos resultados. Al sustituir las incógnitas por sus valores, se demuestra que los coeficientes estequiométricos corresponden a los cambios molares de las especies en la reacción. Y se obtiene los cambios molares de todas las otras sustancias en la reacción, como se muestra aquí en esta imagen. Bien. Podemos comprobar que la reacción molar está estequiométricamente balanceada, sumando los átomos de carbono entre los reactantes y dando una cantidad a la izquierda de la flecha, y el mismo valor debe obtenerse a la derecha de la flecha. En este caso vemos que a la izquierda los átomos suman 1913.555, mientras que la suma de los átomos de carbono a la derecha pues suman la misma cantidad. Para comprobar el balance de masa se debe multiplicar cada especie de la reacción por su peso molecular. La suma de gramos a la izquierda debe ser, a la izquierda de la flecha, debe ser igual a la cantidad en peso a la derecha. Aquí, por ejemplo, observamos que a la hora de multiplicar estas cantidades se demuestra el balance de masa, obteniéndose a la izquierda 25.730.7 kilogramos, y mientras que a la derecha se obtiene 25.729.19. La discrepancia es debida a los ajustes en los pesos moleculares. Aclaremos que los cambios molares en la reacción no indican la cantidad actual o la proporción en que están presentes las especies químicas en la reacción. Corresponden a las cantidades de reactantes que se consumen o a las cantidades de los productos que se generan. La proporción en que ocurren estos cambios es fija y está establecida por la relación estequiométrica. Aquí la igualdad de los cocientes dan una cantidad única conocida como avance de reacción y está representada por la letra griega G.
Un tercer método para resolver el cálculo de cambios molares en las reacciones es transformando las reacciones que se encuentren en serie a reacciones en paralelo. Por ejemplo, en el proceso de benceno, en la reacción principal, el benceno aparece como producto, mientras que en la reacción secundaria aparece como reactante. La transformación de la reacción secundaria se logra sumando las dos reacciones originales para dar una tercera, que en este caso es R3, en la que el benceno no aparece ni como reactante ni como producto. Después se sumarían, se multiplican por un factor y se suman las reacciones. Estas serían las reacciones R1 por X y la reacción R3 por Z. Se suman después las reacciones dando una reacción única, como se muestra aquí con coeficientes que se pueden igualar a las cantidades conocidas y dando de nueva cuenta los mismos resultados. Al igualar los coeficientes con las condiciones conocidas, se obtiene que es el cambio de moles de tolueno, que es Z más X da 273, como antes se mostró, mientras que X, que corresponde al cambio de moles de benceno, pues da 265. Observándose que Z es el avance de la primera reacción y X es el avance de la segunda reacción, como se muestra aquí. Los cambios molares de los otros constituyentes en la reacción se pueden calcular con la siguiente fórmula, llegando así a los mismos resultados. El subíndice K distingue a los diferentes avances en cada reacción. En los tres casos de la resolución del problema, se ve la conveniencia de reducir el problema de múltiples reacciones a otro con una sola reacción a través de manipulaciones algebraicas. Las consideraciones importantes de este video se resumen a continuación. Las ecuaciones estequiométricas que se derivan de las reacciones balanceadas proveen información de cómo se relacionan los cambios molares de los participantes en la reacción. Segundo, conociendo el cambio molar de uno de los participantes en la reacción, se puede determinar los otros por la estequiometría. Tercero, los sistemas con múltiples reacciones se pueden considerar como reacciones en competencia, en donde los productos compiten por un recurso único que les da origen. En este caso, ese sería el reactivo limitante. Y cuarto, el reactivo limitante selectivamente se puede convertir en mayor proporción a un producto, que es el producto deseado, o bien a otros subproductos que estarán en menor proporción, son los productos indeseados. Bien, con esto llegamos al fin de la presentación de cálculo de balance en materia en la desalquilación del tolueno.